Buenas tardes, mi grupo está conformado por Alexander Sánchez, Pablo Molina, Yerky Sánchez y mi persona, su servidor, Aldrin Mota. Hoy les vamos a hablar de las falacias en el razonamiento jurídico. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un argumento que parece válido, pero que tiene un error lógico dentro de su fundamento y su contexto, de su contenido. Las falacias tienen dos categorías: falacias formales y no formales. Las falacias formales es el error lógico que radica en la estructura del argumento. Violan las reglas del silogismo jurídico, los cuales son los siguientes. La falacia formal, dentro del silogismo jurídico, que tiene del silogismo categórico, disculpe, son los siguientes. Estas son las reglas que lo forman o las necesarias para que se dé una falacia formal, las cuales cada una de estas se necesitan dar de una o de otra manera para que se confirme. Aquí tenemos un ejemplo. Tiene premisa mayor, premisa menor y su conclusión. En este caso la premisa mayor es que todo delincuente miente. La premisa menor, que Juan miente. Y la conclusión, que Juan es un delincuente. Esta nos quiere decir que todo delincuente, que todo el que mienta es un delincuente, cosa que es un error de argumento y del contenido. Por lo tanto, es una falacia formal. Gracias. En una secuencia de ideas, seguimos con las falacias no formales. Esta falacia, como tal, no comete un error dentro de la estructura lógica argumentativa, pero sí en su estructura, en su lenguaje y en el significado de cada idea. De esta manera iniciamos con la falacia impose o la falacia equívoca, que quiere decir que a una palabra le dan varios significados de una manera incorrecta, resultando una conclusión nefasta. Un ejemplo: en Venezuela tenemos el Código Penal, artículo 218, que habla sobre resistencia a la autoridad. Este artículo expresa en su contenido lo siguiente: que toda persona, todo ciudadano que agreda violentamente a un funcionario o interfiera en una de sus acciones policiales dentro del marco legal está incumpliendo con este artículo, que es resistencia a la autoridad. Muchos funcionarios a nivel en el estado actual cometen este tipo de falacia, donde detienen a una persona por X situación y el ciudadano, por pensar diferente o manifestar de forma diferente lo que piensa el funcionario, quiere aplicar esta detención, aplicando resistencia a la autoridad, la cual es una falacia no formal impose. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de este artículo especifica de que una persona es motivo para detenerlo por resistencia a la autoridad solamente por manifestar o pensar diferente. También el funcionario, violentando esta ley, también violenta el artículo 49 del debido proceso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es muy importante destacar el significado correcto que le debemos dar a cada palabra, no a nuestra conveniencia o no a la conveniencia de otra persona, sino aplicado y fundamentado en la ley. Bueno, muchas gracias. Analizaremos la segunda falacia no formal, ad hominem. Ad hominem, que quiere decir en latín contra el hombre o contra la persona. Esta falacia no formal, ad hominem,
ella es INRE, ¿sí? Se clasifica en INRE y ella tiene 3 variantes principales, ¿sí? La primera variante principal de la falacia no formal ad hominem es que es una falacia abusiva porque pretende insultar o denigrar y atacar directamente a la persona. También en esa falacia no formal ad hominem tenemos la variante circunstancial, que de acuerdo al lenguaje o de acuerdo al principio que se está atacando a la persona, ¿verdad?, se considera el argumento como inválido, ¿sí? Y la tercera variante principal es la tuocotu, que es válido para ti mismo o para mí mismo. En ella se dan opiniones, ¿verdad?, y se ataca el argumento de otra manera sin razonamiento jurídico, ¿sí? En el artículo 462 del Código Penal venezolano, allí tenemos varios ejemplos dentro del ordenamiento jurídico, ¿sí? Tenemos un ejemplo de un juicio oral y público en donde tenemos el caso de una estafa y hacemos la atención a ese artículo de ese Código Penal, en donde la defensa técnica, ¿verdad?, como cosa jugada, pues está defendiendo a esta persona y la fiscalía ataca a esta defensa, valga la redundancia, por las habilidades de esa persona, por los intereses de esa persona o por la relación que tenga con el acusado, ¿sí? Entonces vemos que es un vicio en el lenguaje argumentativo, es la estrategia argumentativa misma, la falacia no formal ad hominem, porque en ella estamos totalmente de acuerdo que estamos atacando a esa persona, mas sin embargo no razonamos jurídicamente el argumento, solamente atacamos al hombre, ¿verdad? Aquí tenemos un caso hipotético en donde un proceso civil, un juez desestima la pericia contable y alegatos y carece la experiencia suficiente sin analizar el contenido del informe y vulnera el 507 del Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, donde el juez debe apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica, ¿sí? Entonces, esa falacia no formal ad hominem, recordemos que entonces va a tocar siempre a la persona. Buenas tardes, profesora. Como bien mis compañeros acá presentes ya dieron un concepto bien amplio acerca de las falacias y sus tipos de falacias, hoy les haré un breve análisis de lo que son las consecuencias jurídicas en el proceso legal. Comenzamos con la primera y la más directa de las consecuencias, que es la nulidad por motivación. Si la sentencia se basa en una falacia, que es un error lógico, los motivos del juez no son reales, sino son una apariencia. Según el artículo 243, ordinal 4 del Código de Procesamiento Civil, donde establece que exige que toda sentencia contenga motivos de hecho y derecho. En consecuencia, la sentencia se anula, ya que son apariencias de razonamiento. Tenemos en la segunda consecuencia, que es la violación al debido proceso. Esto ocurre cuando una falacia o hominem, en este caso es que se ataca a una persona, como lo dijo mi compañero que le tocó esa parte, según el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, es el principio de certeza jurídica en el derecho de defensa, o sea, es donde tú tienes derecho a la defensa como ser humano. En consecuencia, se contamina el juicio y se puede denunciar ante la sala del TSJ y mediante un amparo. Tenemos la tercera y última consecuencia, que es el falso supuesto de derecho, que ocurre cuando el juez aplica una falacia de equívoco, es decir, le da varias terminologías a una palabra legal. Eso ocurre y en consecuencia esto es recurrible, es decir, por vía del recurso de casación
o bien sea en el recurso de nulidad según el caso, sea la materia.